Observemos. Con un termómetro podemos conocer la temperatura de un cuerpo o del ambiente. En su escala aparecen números positivos y números negativos. En el centro se encuentra el cero. En este caso, la parte superior llega hasta 100 grados Celsius y la parte inferior hasta 100 grados Celsius negativos. ¿Sabías que la temperatura ideal del cuerpo humano es alrededor de 37 grados Celsius? Cuando en el medio ambiente hay más calor y sube nuestra temperatura corporal, nuestro cuerpo comienza a sudar para bajar la temperatura hacia los 37 grados ideales. Sin embargo, si vamos al desierto, donde los rayos del sol aumentan la temperatura del lugar y se alcanzan los 50 grados Celsius, nos sentiremos deshidratados, lo que resulta dañino para nuestra salud. Claro que también hay situaciones en las que buscamos elevar la temperatura de forma intencional. Por ejemplo, cuando ponemos a calentar agua para cocinar, preparar una infusión o esterilizar utensilios que resistan el calor. El punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius, aunque depende de otros elementos además de la cantidad de calor que apliquemos, como la altura a la que nos encontremos con respecto al nivel del mar. Hasta ahora hemos observado con claridad ejemplos en los que utilizamos números positivos en la escala del termómetro. Ahora veamos para qué es útil la parte negativa. ¿Se imaginan por qué hay números negativos debajo del cero? Claro, ahí encontramos temperaturas frías. El agua se congela a los 0 grados Celsius. En diferentes ciudades de nuestro país se alcanza esa temperatura en el medio ambiente. ¿Sucede en el lugar donde vives? Generalmente pasa en el norte de nuestro país o en los lugares altos. En el pico de Orizaba, en los estados de Puebla y Veracruz, es común una temperatura alrededor de los 10 grados Celsius negativos, en la cima del volcán. En la cumbre del monte Everest, en la cordillera del Himalaya, en Asia, la temperatura puede llegar a los 40 grados Celsius negativos. ¿Ya notaste que, aunque parece que el número crece, cuanto más alejado está el número negativo con respecto al cero, menor es la temperatura? Sí, un número negativo va a ser menor a medida que se aleje del cero, y en este ejemplo es muy evidente. Otro ejemplo en el que hacen su aparición los números negativos es cuando queremos analizar la profundidad del inmenso mar y saber qué sucede en el fondo marino. En la oceanografía se usan aplicaciones que estudian a los mares y océanos. El cero, en este caso, representa el nivel de la superficie del mar. Es referencial, lo que significa que a medida que los números negativos se alejen del cero, la profundidad será mayor, pero menor la distancia que nos falta por llegar al fondo del mar. Para hacer investigaciones en el mar se utilizan submarinos y diferentes elementos propios de las ciencias. En la imagen podemos observar cómo el submarino desciende a mayor profundidad y que la distancia para llegar al fondo del mar es cada vez más pequeña. Con la ayuda de los números negativos es posible tener la referencia de la profundidad en el mar, para conocer lo que sucede a distintas profundidades, explicar fenómenos físicos, apreciar la biología marina y mucho más. Finalmente, analicemos un ejemplo muy interesante de la aplicación de los números negativos. En nuestra cuenta bancaria podríamos tener dinero disponible, por ejemplo, 100 pesos. Ese sería un saldo a favor nuestro, es decir, disponemos de 100 pesos propios para gastar. Sin embargo, si compramos algo que cuesta más de 100 pesos, le deberemos al banco la diferencia. Por ejemplo, pensemos que compramos un ajedrez que cuesta 120 pesos. En nuestra cuenta bancaria aparecerán números negativos, lo que representa que tenemos una deuda. Así, tendríamos un saldo de 20 pesos negativos, es decir, necesitamos pagarle al banco 20 pesos. Si continuáramos gastando más sin ahorrar, tendríamos cada vez menos dinero disponible y más deudas. ¿Ya se dieron cuenta que los números negativos son más comunes de lo que creían?